Vamos a continuar, seguimos estudiando la vida del Señor Jesús. Terminamos lo que fue el Sermón del Monte y la semana pasada comenzó el pastor con el capítulo 7 de Lucas y lo bosquejó de esta manera, ¿no? Fe con el centurión, esperanza con la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y esa fue la parte que él vio de Lucas. Ahora vamos a seguir a la segunda parte del capítulo 7 de Lucas. Me acompañan ahí, versículo 18. Y vamos a ver la segunda parte de la esperanza y lo que es el amor. ¿Qué tan complicada podríamos pasar la vida que como personas, como pecadores, dudamos muchas veces si estamos en lo correcto, dudamos muchas veces si lo que estamos haciendo es lo correcto y dudamos aún de la duda. ¿Por qué dudamos si no deberíamos de dudar, no? Juan el Bautista dudó, tuvo sus dudas y podríamos ver por ahí algunos otros grandes personajes bíblicos como Pedro, que también tuvieron sus dudas, que podemos decir de ¿quién era? Tomás, ¿recuerdan? El incrédulo que hasta no ver por ahí las heridas del Señor, que iba a creer. Dudaron, vivieron con Él y dudaron. Y en nuestra vida puede haber dudas, puede haber dudas por las dificultades que podamos tener en nuestra vida. Vamos a ver en la segunda parte de la esperanza la duda de Juan el Bautista y en qué era lo que dudaba y cómo el Señor Jesús lo sacó a eso. Y vamos a ver el amor como última parte con la historia de Simón el fariseo y la mujer pecadora que estaba en su casa. La semana pasada teníamos un murciélago y una mosca. Bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, que es más alta que los cielos, Padre, por tu amor, Señor, mostrado hacia nosotros. Dios, que sea tu palabra transformándonos, que sea tu espíritu hablándonos, Señor, y que sea tu gloria solamente para ti, para tu Santísimo. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos ahí al pasaje, ¿les parece? Estamos ya ahí en Lucas 7, verso 18, vamos a leer hasta el verso 23 por lo pronto. Y dice, y los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y lo envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle en mí tropiezo. Juan envía a sus discípulos a preguntarle al Señor dónde estaba Juan y por qué los envió. Bueno, un poquito el contexto para que puedan saber. Juan estaba preso, Juan estaba encarcelado y después, más adelante, lo decapitaron, murió. Pero él estaba preso, por lo cual envía a sus discípulos a preguntarle si realmente era el que había de venir, si realmente era el que
el Mesías que ellos esperaban. Él tenía la duda precisamente porque él esperaba la venida de un Mesías poderoso, de un Mesías que venía a juzgar. De hecho, era lo que él enseñaba. Miren, ¿me acompañan? Un poquito más atrás, capítulo 3, de ahí mismo de Lucas. Y vamos a leer. Hablando Juan el Bautista, en el capítulo 3, verso 17, dice: su vendador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja al fuego que nunca se apagará. Él anunciaba, recordemos que Juan venía anunciando al Señor Jesús, pero él anunciaba a un Mesías con juicio. Y él lo que estaba viendo era a un Mesías diferente, a un Mesías humilde. Lo que no tenía bien, y quizás el problema de la perspectiva que tenían los judíos en ese momento en general, porque por eso muchos no creían, es que ellos esperaban a otro Mesías, no a un Mesías humilde. Ellos esperaban a alguien que viniera con juicio, que viniera a juzgar, que viniera a traer juicio a las naciones. Pero eso sucede en la segunda venida del Señor, la que esperamos. Esa todavía la estamos esperando. Lo que sucedía en esta primera venida era un Dios, un Mesías humilde, y su profecía era otra. Vamos a Isaías 29, porque ¿cómo le responde el Señor Jesús a los discípulos? Hace milagros en el momento en el que ellos les hacen la pregunta. Isaías 29, 18. En el momento en el que me lo encontró. En el momento en el que los discípulos de Juan le preguntan que si él era el Mesías que había de venir, que si él era la persona que habría de venir, la que esperaban, el Señor Jesús hace milagros para probarles qué profecía era la que se estaba cumpliendo en ese momento. Fíjense, Isaías 29, versículo 18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras de los libros, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán con el Santo de Israel, en el Santo de Israel. Esta era la venida del Señor, la que ellos no diferenciaban y no tenían ahí quizás el discernimiento para hacerlo. Y esa era la confusión que tenían. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo en el Mesías. El mismo Simón, lo que vamos a ver más adelante en el pasaje, el Señor Jesús lo reprende duramente porque era que no creía en Él, como la mujer pecadora sí creía. Eso lo vamos a ver. Pero no estaban creyendo en Él. La profecía que tenía, alguien que me busque Malaquías para que lo puedan leer y puedan ver Malaquías 4, 5 y 6, y me lo puedan leer fuerte para que todos escuchemos. Esa es la profecía que tenía en mente Juan el Bautista. ¿Alguien que lo tenga? Malaquías 4 y 6. 4, 5 y 6, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gracias. Ellos veían esa profecía, la que habría de venir, pero también tenían una confusión. Y los mismos discípulos le preguntaron: ok, si tú eres el Mesías, ¿qué dice ahí Malaquías? ¿Que Elías iba a qué? A venir. A venir, dice, en el día grande de Jehová. Entonces, ellos estaban esperando eso, pero aún así tenían su duda y le preguntaron al Señor Jesús también: o sea, si eres tú el Mesías, ¿dónde está Elías?
Y el Señor Jesús le responde de esta manera en Mateo 17:10. Y dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Fíjese lo que dice el Señor Jesús: Elías viene primero, pero ya vino. Eso podría confundir, si viene como que ya vino. Elías va a venir. Quien se presentó con el poder de Elías fue Juan el Bautista, y ellos no lo reconocieron. Ahí se dieron cuenta, se presentó con el poder de Elías. Pero Elías va a venir, lo esperamos físicamente igual para la segunda venida del Señor. Eso se va a cumplir, Elías va a venir. Entonces, esto no sé si los confundí más, pero era la confusión que tenían los judíos, por lo cual ellos no entendían si era el Mesías o no era el Mesías. Veían profecías que se cumplían, veían profecías otras que no. Lo que pasa es que las veían juntas y no las veían como eran, separadas. Era una y era otra. Vimos realmente que la duda de Juan era si el Señor Jesús realmente era el Mesías, era el que había de venir. Y quizás en algún momento nos preguntemos si creemos realmente en la verdad, si como hijos de Dios nos pueda llegar la duda de decir: ¿realmente esta es la verdad? Y bueno, yo creo que siglos lo respaldan al ver cómo se está cumpliendo la Escritura y lo que se va a cumplir. Realmente la verdad la tenemos en nuestras manos y realmente la tenemos que creer y tenemos que dejar de dudar realmente por eso. Él tenía duda también de su ministerio, porque él, como les decía, él venía hablando de un Mesías de juicio, y él pensaba: bueno, entonces estoy haciendo mal mi ministerio. Y quizás puedan venir dudas si estás haciendo bien o mal tu ministerio. Quizás en medio del conflicto tú llegues a preguntarte: ¿estoy haciendo lo correcto? No hay fruto, pico piedra, comparto el Evangelio, pero mi vecino no se convierte, pero no sucede lo que quisiera, ¿no? Realmente nuestra esperanza, que es la esperanza que tenía Juan, es en Jesús, es el Mesías. Juan tenía la esperanza en él, por eso dudaba. Entonces, si mi esperanza está en él y no estoy poniendo en lo equivocado mi esperanza. El Señor Jesús lo reafirma haciéndole ver un pasaje de Isaías, que es el mensaje que le manda con los discípulos, para que él estuviera tranquilo, que él era el Mesías, que su esperanza estaba en lo correcto y que él estaba haciendo lo correcto. Yo creo que lo único que tendríamos que examinar, si vemos que las cosas van bien, no van bien más bien, es nuestro llamado. Si Dios nos ha puesto ahí, Él es fiel. Y tendríamos que tener nuestra esperanza realmente en que Él va a cumplir lo que ha prometido. Si estamos haciendo lo que el Señor nos dijo, si estamos ahí, podemos tener dificultades. Sin Él vamos a tener dificultades. Esa es la verdad. Se nos van a presentar complicaciones, no van a ir las cosas como realmente quisiéramos que fueran en nuestro ministerio y en nuestra vida. Pero realmente, si pasa a ser ya problemas en cuanto a nuestra vida, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en
Cristo que puede dar vida. Porque cuando vimos la primera parte de la esperanza, ¿qué hizo? Le dio vida al hijo de la viuda. Y el pastor nos explicaba cómo ella estaba en gran desgracia porque era viuda, era su único hijo, iba a quedar desamparada y el Señor le da esperanza. Tenemos que reafirmar día a día esa esperanza en el Señor. Porque podríamos hablar horas de nuestros problemas y dificultades, porque los pasamos. Pero si realmente nuestro corazón descansa en la esperanza que es en el Señor Jesús, en que Él va a completar la obra que comenzó, en que Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, en que si pedimos tenemos todo conforme a su voluntad. Si vamos recordando, y espero que así sea, la palabra de Dios que tenemos en nuestro corazón, eso es lo que nos va dando esperanza y nos va reconfortando. Eso es lo que nos va a ayudar cuando venga la dificultad, cuando venga la persecución, como Juan estaba dudando preso, los grandes no creían en Jesús, él se sentía que había fracasado su ministerio, él se sentía mal, por eso le llega la duda al corazón. Y no solamente la duda puede llegar a tu corazón en medio de los problemas, ¿sabes? El enemigo es tan astuto que lo usa y hasta en depresión puedes caer, sin ganas de hacer nada, sin ganas de seguir adelante, creyendo que ya todo fue a la basura, que todo el esfuerzo que hiciste ya no va a dar más. Y ahí es cuando realmente empezamos a tener mayores dificultades, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de hacer las cosas, porque quizás no van como pensábamos o como queríamos, como imaginábamos, como creyéramos que deberían de ser. La verdad es que deberíamos de tener siempre en nuestro corazón la palabra de Dios para poder pelear esta batalla interna. No solamente el Señor Jesús le manda el mensaje con sus discípulos a Juan, sino que ya cuando se van los discípulos, el siguiente discurso con las personas que habían presenciado es respaldando el ministerio de Juan el Bautista. Fíjense el siguiente pasaje que vamos a ver del 24 al 29. Fíjense lo que dice. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, lo que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaban a Dios bautizándose con el bautismo de Juan el Bautista. Y Jesucristo respalda el ministerio de Juan. Dice: ¿qué saliste a ver? ¿Una vara sacudida? ¿Una rama que sacude? No. Las preguntas retóricas que está haciendo el Señor Jesús es para afianzar a Juan y diciendo: no, él está firme. Aunque haya mandado a sus discípulos a preguntar en medio de la duda, el Señor Jesús lo respaldaba y decía: él está firme. Hablaba de su humildad y que no era un hombre ostentoso en el verso 25, y le dice: salieron a ver profeta, vaya que es un profeta en el verso 25. Dice: él es el profeta. El mayor de los nacidos de mujer. Si Dios califica a Juan el Bautista como el mayor de los nacidos de mujer y tuvo dudas, nosotros las vamos a tener.
y las hemos tenido, pero eso no nos tiene que desanimar. De tal manera el Señor Jesús respaldó el ministerio de Juan, que dice que todos quisieron ser bautizados con el bautismo de Juan. Los que escucharon, es bien claro, dice que el pueblo cuando oyeron justificaban a Dios y se bautizaban. Dice que eran los publicanos los que habían creído. ¿Por qué? Porque en el verso 30 dice que los fariseos, algunos grandes de la ley, no quisieron tomarlo. Y era Dios respaldando, Jesús respaldando el ministerio de Juan, diciendo, bueno, Él no ha fallado, Él es el profeta, Él está firme, Él es mayor que todos los nacidos de mujer, no hay hombre más grande que Él en la tierra, lo decía, y al escuchar ellos eso, creyeron y dijeron, bueno, en realidad este es el profeta, vamos a bautizarnos con ese bautismo, vamos a creerle, y decidieron creerle. El Señor Jesús, ante la duda, respaldó y fortaleció el ministerio de Juan. Muchas veces nosotros no vemos ese fruto. En ese momento, el fruto de nuestro ministerio, cuando viene la duda, porque en ese momento Juan no estaba, sus discípulos ya se habían ido y el Señor Jesús afirmó su ministerio. Creo que en el Evangelio de Juan el Señor Jesús dice: quien me sirve, mi Padre lo exaltará, mi Padre lo honrará, dice. Juan, sin saber, estaba siendo honrado por el Señor Jesús. Y muchas veces nosotros no vamos a ver ese fruto de nuestro ministerio, de nuestro esfuerzo, que es lo que nos hace que entre la duda y nos pongamos a pensar si estamos haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Pero dentro de todo eso, Dios se está glorificando. Juan no pudo ver eso. Juan no pudo ver cómo el Señor defendió su ministerio. Pero acá está, y estamos hablando de Él 2000 años después. Realmente el Señor le honró por su ministerio. Y lo que le hace ver es que no fallaste tú en tu ministerio. Porque no creían, no falló Él, sino fallaron las personas que no creyeron. Fallaron los que decidieron creerle más a su tradición que a lo que estaba el Señor Jesús ahora haciendo. Porque realmente no fracasó Juan, y es lo que le va a decir, lo que les está diciendo el Señor Jesús en cómo sigue su discurso. Fíjense el verso 30 al 35, dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y Jesús dijo: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decías: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lo que él decía es que ellos, cualquier pretexto es bueno para no creer. No es que Juan el Bautista falló en su ministerio porque la gente no le creía. El problema era el que no creía. Y muchas veces nos sucede en medio de compartir a nuestros vecinos, de compartirle a alguien la palabra de Dios. El que no quieran creer, nuestra parte es compartirle. Y el que no quiera creer, el que falla es él al no querer creer realmente la verdad. Juan había cumplido con su ministerio cabal. El Señor Jesús lo está respaldando y está dando un sermón diciendo: este realmente era el profeta, este realmente era quien venía delante de mí, de quien está escrito. Y él realmente no falló, fallaron los que no quisieron creer.
Ellos fueron los que no quisieron creer. No decidieron creerle a Jesús teniéndolo enfrente. Ellos realmente fueron los que fallaron. Realmente nuestra esperanza debe de estar bien firme en lo que creemos. Pueden llegar dificultades, pueden llegar personas que nos quieran hablar de otra manera y hacernos dudar de dónde está puesta nuestra fe, dónde está nuestro cimiento y nuestra esperanza. Pero si estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando, tengamos la certeza de que el Señor nos va a honrar. No sé cómo la vivas en tu trabajo, no sé cómo la vivas en la escuela, no sé cómo la vivas con tus vecinos o en tu diario vivir. Pero si decides poner primero la esperanza que tenemos, dejando de hacer las cosas que ofenden a Dios y glorificándole de esa manera, sirviéndole de esa manera, poniéndole en alto su nombre, honrándole, realmente Él va a ser quien te honre. Y es una decisión difícil y complicada. Hace mucho que no se hablaba de mi trabajo, pero realmente lo vivo muy seguido yo en mi trabajo. Me doy cuenta por ahí de cómo me apodan sin que yo lo sepa. Siempre hay el padrecito o el cura. Y realmente quien termina siendo glorificado por todo esto es Dios. Para mí ha sido difícil y ha sido muy complicado y lo sigue siendo. Y es la lucha que vamos a tener siempre. Si tu vida ha sido difícil y complicada, prepárate porque lo va a seguir siendo. Eso no va a cambiar. Pero tenemos una esperanza mayor, tenemos un fundamento mayor que todo lo que está aquí y estamos del lado del que venció. Estamos del lado del que ya ganó, el que venció a la muerte. De ese lado estamos. Nos toca esforzarnos realmente en vivir nuestra vida y no perder nuestra esperanza. No perder nuestra esperanza en el Señor Jesús. En cuanto a la esperanza, terminamos aquí. El Señor Jesús le dio esperanza a la viuda. El Señor Jesús reafirmó el ministerio de Juan el Bautista, diciéndole que su esperanza no estaba en vano ni perdida. Y es el mensaje para ti. Tu esperanza sigue estando ahí, más firme que nunca. Sigue estando ahí. No decaigamos. Y ahora, para cerrar el capítulo 7, viene el amor, del verso 36 al 50. Y en el versículo 36 vemos la invitación de Simón el fariseo a comer a la casa, a su casa. Y invita al Señor Jesús a comer a su casa. No sabemos y no encontramos la razón por la cual hay dos, los comentaristas coinciden en dos. Una era que realmente era un fariseo, que quería conocerle más. La otra era que quería buscar en él fallo para acusarle. Recordemos que los fariseos fueron los que armaron el alboroto porque, bueno, para ellos era de tropiezo en lo que ellos estaban haciendo el Señor Jesús. Entonces, cualquiera de esas dos razones podríamos estarlas localizando ahí con Simón, que invita al Señor Jesús a comer a su casa. Del verso 37 al 39 vemos lo que Simón piensa de la mujer. Vamos a leer por ahí desde el 36 hasta el 39. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, lloraba. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo
que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le tocó, que es pecadora. Con la mujer es igual, no sabemos cuál era su pecado, lo que sí sabemos era que era de conocimiento público. Las personas sabían que era una mujer pecadora. Muchos también la relacionan con el tema de la prostitución, que era una prostituta. Todo lo que sabemos de ella es que era una mujer pecadora y que su pecado era público hacia las personas. La Biblia dice que era una mujer pecadora. Simón el fariseo la reconocía como mujer pecadora. Bueno. Y entró el juicio en Simón y diciendo: bueno, si esta en realidad fuera profeta, supiera quién la estuviera tocando. Cuando estaba más equivocado, era porque era profeta y sabía quién la estaba tocando, la dejó que hiciera lo que estaba haciendo. Porque ella tenía realmente ese arrepentimiento en su corazón. El Señor Jesús le mostró amor al dejarle estar lavando los pies, enjuagándoselos y ungiéndolo. Realmente, lo que vamos a ver que le dice el Señor Jesús es que ella hizo todo lo que le pertenecía al titular de la casa. Lo que habían en las costumbres judías, que es lo que vamos a ver, era lo que ella estaba haciendo, lavándole los pies, ungiéndolo y besándolo. Y se llenó de horror y de espanto. Simón, cuando el Señor Jesús la dejaba que llorara y que soltara todo lo que traía, porque ella estaba arrepentida de su pecado, porque ella creía que Él era el Mesías, porque cuando ella se dio cuenta, ella fue a la casa. Y ella realmente creía que Él era quien le podía salvar y quien le podía limpiar de sus pecados. A diferencia de Simón. Y le pone un ejemplo el Señor Jesús al saber lo que había en su corazón. Fíjense lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel en quien se le perdonó poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En la costumbre judía, como ya lo hemos hablado aquí algunas veces, estaba primero, tenían muy en honra el ser hospedadores. Ellos tenían muy en mente que tenían que ser hospedadores, principalmente con el extranjero, porque ellos creían que en cualquier momento ellos podían hospedar ángeles. Llevando a Génesis 18, 19 por ahí, Abraham recibió ángeles, su sobrino Lot recibió ángeles, y ellos no sabían que eran ángeles. El escritor de Hebreos dice que seamos buenos hospedadores porque, sin saberlo, muchos de esas personas buenas hospedadoras hospedaron ángeles. Y ellos tenían en mente eso. Y ellos, el judío siempre es muy hospedador, y esa era la tradición, que al recibir a hospedar a alguien,
recibir o hospedar a alguien, para ellos era algo que tenían muy en honra y le hacían reverencia y lo dejaban pasar. Le quitaban sus zapatos, sea cual sea el calzado, regularmente usaban guarache, y lo primero que hacía era que venía un sirviente y le lavaba sus pies. El saludo era un beso. ¿Cómo saludaban regularmente? Ponían su mano derecha en su hombro izquierdo y besaban su mejilla izquierda, luego era viceversa, ponían su mano izquierda en su hombro derecho y besaban la mejilla derecha. Esa costumbre no la tenemos acá en Occidente, bueno, más abajo en Argentina sí se saludan los hombres de beso, pero acá no es así. Ellos, era de honra recibirles de esa manera, le honraban a la visita y ser hospedadores era eso. Y era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús: no me diste ni agua para lavarme los pies, ni siquiera le dijo: no me lavaste los pies, no me diste agua para lavar mis pies, no me besaste y no me ungiste. La unción también era conocida por tradición, que era ungida con aceite, y la otra era con un significado religioso, santo, que lo relacionaba con que eran apartados de Dios o escogidos de Dios. La palabra ungir quiere decir elegir en hebreo también. Entonces, esos eran los dos usos que podía haber en el ungimiento. Del cual él hablaba era el tradicional, pero al ser el Mesías podían ungirle también con un ungimiento así, con el aceite, ¿no? Pero él hablaba de la tradición que había con los hospedadores. La mujer hizo todo lo que le pertenecía a Simón y le dio una gran lección a Simón. Hablemos un poquito de el ejemplo que le pone del acreedor y los dos deudores. Le dice que el que se le perdonó mucho ama mucho y al que se le perdonó poco ama poco. Lo que pone en balanza no es el pecado, no es el nivel, no es el que se le perdonó 50, tenía 50 pecados, y el que se le perdonó 500, se le perdonaron 500 pecados. Lo que está poniendo en balanza es el reconocimiento del pecado. Al que se le perdonó 50 reconoció que era poquito pecado. Por eso Simón no creía, porque él se creía bueno. Entonces yo peco poco. La mujer reconocía todos sus pecados, realmente su llanto era sincero y su arrepentimiento era sincero. Por eso dice que, bueno, a uno se le perdonó 500 y a otros 50. Ahora, pensando en esa parte, quizás tú puedas seguir pensando y diciendo: bueno, soy medio bueno, igual, o sea, sigo siendo peco poco, a comparación de aquel, y nos vienen a la mente personas sin nombre. Somos muy buenos para eso. Pero ante la cruz somos iguales. Ante la cruz, los pocos pecados de uno y los muchos pecados de otro, ¿a dónde los llevaban sin conocer a Cristo? Al infierno. Nos condenaban. Por poco, por mucho, éramos condenados. Ante la cruz somos iguales porque hemos sido salvados de la gran condenación. Y entonces tenemos que entender, si nos vamos a poner este saco, es que hemos sido perdonados mucho, en gran manera. Por lo tanto, tendríamos que amar ¿cuánto? Mucho. Y eso del amor nos cuesta tremendamente. Y eso de amar a las personas, ya lo hemos hablado últimamente en el Sermón del Monte, amar a los enemigos, hemos hablado de eso. Pero es una de las cosas que más nos cuesta. Nos cuesta amar a las personas y nos cuesta amar a Dios. Él te dio todo por nosotros. Nos cuesta mostrarle nuestro amor, como se lo mostró a la mujer. Ella reconocía su pecado y se sentó y le lavó los pies y lloraba y estaba ahí y lo besaba. Ella reconocía realmente su pecado. Habló de la humildad y la humillación en la que ella estaba metida por su pecado. Así tenemos que estar nosotros delante de Dios.
humillados, reconociendo nuestro pecado. Porque somos muy buenos para decir, no, es que, bueno, pues nomás digo una grosería, o nomás cuando me hacen enojar se me salen las groserías. Y no es mucho, no, es pecado. Y por lo tal, tú recibes la misma misericordia del pecado que estás cometiendo por tu grosería, como recibe la misma misericordia el que está recibiendo el perdón por su fornicación, por su lascivia. Tenemos que ponernos en ese lugar y reconocer que ofendemos a Dios en gran manera por nuestro pecado. Pero tenemos que hacer lo que ella hizo. Caer rendidos a los pies de Cristo. Y que nuestro día a día realmente sea eso, una mañana de alabar a Dios, como lo dice el doctor. Venimos a alabar a Dios también con los cantos. Bueno, en tu casa también alaba a Dios, adora a Dios. Que lo primero que oigas en la mañana sea su palabra. Ve a la Biblia, habla con Él, ponte un canto. Aunque tus vecinos crean que estás loco porque cantas a todo volumen. Pero realmente alaba y adora a Dios. Es lo que tenemos que hacer. La mujer no le preocupaba lo que pensaran de ella. Su pecado era público, todos lo sabían. Y aún así fue y terminó rendida a los pies de Cristo. No le importó lo que dijeran. A nosotros nos importa mucho realmente lo que podamos decir, lo que puedan decir de nosotros. ¿Qué van a decir si oro a la hora de la comida? Mis compañeros del trabajo. ¿Qué van a decir si me voy? ¿Por qué están hablando groserías en mi trabajo? ¿Qué van a decir si no me quedo a participar con ellos de su pecado? Y realmente nos movemos por lo que puedan decir o pensar las personas. El Señor Jesús derrumbó toda cuestión de tradicionalismo con esto. Lo que había en la tradición de alguien que recibía a alguien, el centurión, Simón no lo hizo, la mujer sí, la mujer reconocía su pecado, pero aclaró muy bien el Señor Jesús, le dijo, tus pecados son perdonados. Y los que estaban ahí, había más gente. Se preguntaron, ¿por qué perdona este pecado? ¿Y qué le dijo en el último versículo que leímos en el 50? Tu fe te ha salvado. No fue que me besaste los pies, no fue que me ungiste, no fue que me lavaste los pies. Eso no te salvó, eso mostró tu fe. Eso fue una demostración de tu fe. Tu fe es la que te ha salvado. No la tradición, no la religión. La fe en Cristo es la que salva. Realmente eso es lo que puede salvar, y era precisamente lo que le estaba diciendo al fariseo, a Simón. Bueno, es la fe la que la ha salvado, porque podría caer en hacer toda la tradición de la hospedad y aún así ser inconverso, no haber creído en el Señor Jesús. Tenemos una esperanza grande en el Señor Jesús. Realmente tenemos un perdón enorme por su amor mostrado para con nosotros. Busquémosle, humillémonos delante de Dios como lo hizo esta mujer. Y no termines diciendo como Simón, es que no soy tan malo. No, claro, nuestro pecado nos llevaba a la condenación y hemos recibido gracia sobre gracia. Y dice un salmo que la misericordia de Dios es más alta que los cielos, porque recibimos su misericordia y su amor. Mostrémosle eso a las personas, la misericordia y el amor de Dios. Y llevemos ese estandarte de que realmente tenemos una esperanza diferente a la de ellos y poder compartir un amor diferente al que las personas entienden o conocen. ¿Paramos? Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la fe nos ha salvado, Señor, no lo que podamos hacer porque seguimos siendo pecadores. Antes de irme quiero que reflexiones en tu corazón
si realmente has creído en el Señor Jesús o vienes aquí por religión o por tradición. Que revises tu corazón, ahí con tus ojos cerrados, orándole al Señor, si realmente has creído que Jesús es el único que te puede salvar. Y que las obras son la evidencia de tu fe. Si realmente te reconoces pecador delante de Dios y crees que es el único que te puede salvar, pídeselo y ruégale, humíllate delante de Él como esta mujer pecadora que se humilló delante de Él. Pídeles perdón que solamente Él puede dar. Si reconoces que está mal tu vida, que por ahí tienes algún pecado y dices, no es tan malo, es hora de arrepentirse y reconocerlo delante de Dios. Y poder honrar y glorificar el nombre de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por esa esperanza que tenemos en ti, Padre Santísimo. Y Dios, que podamos vivir nuestras vidas, Padre, que te puedan honrar y glorificar, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.